El agua es el recurso natural más importante para el ser humano. Actualmente, se observa un creciente consumo de agua para la realización de actividades humanas. Esto genera una importante contaminación de las mismas, por lo que es imprescindible desarrollar o mejorar procesos para solucionarlo. Una forma de eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano es mediante la instalación de un sistema para tratamiento de aguas residuales. En este video nos abocaremos específicamente al caso de aguas residuales generadas en una vivienda. ¿Es factible realizar este proceso? ¿Cuál es su costo? ¿Es posible mejorarlo? Para averiguarlo, recurriremos al análisis de redes, específicamente al método del camino crítico o CPM. Veamos cómo realizarlo. En primer lugar, detallamos todas las tareas que intervienen en el proyecto, en este caso, en la instalación del sistema de aguas residuales. En la presente tabla se detallan de manera secuencial todas las actividades que intervienen en la construcción del sistema. Como es posible observar, a cada tarea se le asigna una letra como denominación. Además, se indican las precedencias de cada una en caso de poseerlas, su duración en días y su costo en dólares. Por ejemplo, la actividad A corresponde a ordenar y recibir el tanque séptico. Requiere de 5 días y $150. Esta actividad no depende de ninguna otra para ser realizada, por lo que no se indica su precedencia en la tabla. En cambio, si observamos la actividad F, excavar para tanque séptico, para desarrollarla se deben haber terminado las actividades C, D y E. Luego de especificar las tareas, se procede a construir un diagrama de precedencias, en donde se observan las actividades y su relación con las demás. Las tareas se simbolizan con cuadrados y las precedencias con flechas. Si observamos la tabla, las tareas A, B, C, D y E no tienen precedencias, por lo tanto son actividades de inicio de proyecto. Las tareas F, G y H dependen de C, D y E. Siguiendo este criterio, para el resto de las actividades, el diagrama de precedencias quedaría construido de la siguiente manera. A su vez, es posible elaborar el diagrama de flechas, de donde se puede visualizar la secuencia lógica que deben seguir las tareas, calcular el tiempo mínimo para la realización del proyecto y determinar el camino crítico que será detallado más adelante. Los elementos que utilizamos son círculos para representar los nodos, flechas llenas para referirse a las actividades y flechas punteadas para las tareas ficticias. El nodo representa el inicio o la finalización de una tarea. Las actividades o tareas son los trabajos que deben realizarse y su concreción conduce de un nodo a otro, consumiendo recursos y tiempo. En cambio, hay actividades que ni siquiera insumen tiempo, que se denominan ficticias y que se realizan para respetar la construcción lógica de la red. Dentro de cada nodo se detallan tiempos tempranos del nodo a la izquierda, tiempos tardíos del nodo a la derecha y el número del nodo en la parte inferior. Ahora pasaremos a analizar el camino crítico y cómo determinarlo. El camino crítico está compuesto por la sucesión de tareas críticas. Estas son aquellas que están comprendidas entre nodos críticos y cuyo margen total es igual a 0. Los nodos del camino crítico son aquellos que tienen igual ambas fechas, tanto la temprana como la tardía. El margen total de cada tarea se define como la diferencia entre el tiempo máximo que dispondríamos para realizar la tarea y su duración. Cuando una tarea está entre dos nodos críticos y además su margen total es igual a 0, entonces la misma es una tarea crítica. Aplicando este razonamiento para todas las tareas, se puede ver que el camino crítico resulta D, H, K, L, N, O y Q. El tiempo mínimo para llevar a cabo el proyecto será la suma de los tiempos de estas tareas. En este caso es de 20 días. El costo mínimo será análogamente la suma de sus costos individuales y el costo normal la suma de los costos de todas las tareas. Para poder registrar la actividad en respecto del tiempo se puede hacer uso tanto de un cronograma como de un diagrama de Gantt. Para formar este último se toman tanto los tiempos tempranos como tardíos de finalización y comienzo de cada tarea y se los grafica. A partir del diagrama de Gantt se construye el diagrama de recursos, en donde se indica el flujo de fondos diarios necesario para llevar a cabo el proyecto. Para realizarlo se toman los costos de cada actividad, se los divide por su duración y se los grafica en un par de ejes cartesianos. En el eje X se muestra la duración en días y en el Y el costo en dólares. Por lo tanto, el área de cada rectángulo será el monto total necesario para la realización de cada tarea. En este diagrama también se puede ver la secuencia temporal en la que transcurren las actividades, tal como lo mostraba el diagrama de Gantt. Por ejemplo, para la tarea O, se dibuja un rectángulo desde el día 16 al 18 y desde el costo 0 a 200. Siguiendo este razonamiento para el resto de las tareas, se conforma el diagrama. Finalmente, se pueden observar picos y valles que luego se procederán a corregir. A partir del diagrama, se procede a realizar un análisis de factibilidad.
Inicialmente, sabiendo el costo total del proyecto, se puede calcular que en promedio se necesitan $337,5 por día. A pesar de ello, se observa que no es factible dicha distribución monetaria, ya que hay picos que sobrepasan la línea. Para que el proyecto sea factible se necesitan $966,67, teniendo en cuenta que no se puede ahorrar el dinero que no se utiliza en un determinado día. Procedemos a analizar las distintas formas de suavizar los picos con el fin de disminuir el dinero necesario por día, mirando el diagrama y calculando los márgenes libres de cada tarea con la información que se nos presenta en el diagrama de flechas. Cada uno de los valores se calcularon mediante la fórmula de margen libre. Observando los valores obtenidos, aquellas tareas que tengan un margen libre distinto de 0 son buenas candidatas para reducir picos y valles. Estas son A, B, C, E, I, J, M y P. Sin embargo, se puede ver que las tareas que más conviene desplazar son aquellas que se encuentran entre los días 7 y 9, que es donde se encuentra el pico máximo. Estas serían las tareas I y J. Analizaremos primero desplazar la tarea I. El margen libre de I es 5, por lo que el inicio de la tarea se puede aplazar como máximo 5 días. Una posibilidad es desplazar su comienzo desde el día 7 hasta el día 9, disminuyendo el pico. La otra alternativa es mover la tarea J. Su margen libre es de 4 días, por lo que la tarea se puede postergar como máximo ese plazo. Una posibilidad podría ser desplazar su inicio del día 7 al día 9. En este caso, el pico máximo nuevamente disminuye. En ambos casos se puede notar que, con dichos cambios, se reducen $100 el pico máximo, siendo igual de efectivas. Mover cualquiera de las otras tareas resultaría inefectiva, ya que no habría una disminución de este pico. Anteriormente se mencionó que la fecha para la finalización del proyecto es de 20 días. Sin embargo, cuando se administra un proyecto, es posible que nos veamos enfrentados a situaciones como el atraso del mismo respecto al programa o que el tiempo de terminación establecido sea necesario adelantarlo. De esta manera, para poder concretarlo en una fecha más temprana, se deberán acelerar una determinada cantidad de actividades. Primero se analizan aquellas actividades que luego de un acortamiento no generarán un aumento de las tareas críticas. Teniendo en cuenta esto, aquellas a analizar serán D, H, K, L, N, O y Q. Luego se procede a analizar si es conveniente acelerar las tareas o no. Por ejemplo, para la tarea D, se puede observar que acortarla de 5 a 4 días generaría una reducción del tiempo total en un día. Como la tarea A tiene una duración de 5 días y un margen libre de 2, entonces no se generarían nuevas tareas críticas. Por lo tanto, es posible reducir en un día la duración total del proyecto. Con un razonamiento análogo para el resto de las tareas, resultan ser D, K, L y O aquellas que pueden acelerarse sin generar nuevas tareas críticas. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta los factores reales, como el número limitado de obreros que pueden trabajar en el mismo espacio a la vez, o si realmente existe la posibilidad de acelerar la tarea con una mayor utilización de recursos. Estas limitaciones se analizan en la tabla. Acelerar la tarea D depende de la municipalidad y el tiempo que demoran en aprobar el permiso de las autoridades. No es una tarea que pueda ser acelerada implementando una mayor cantidad de recursos. La tarea K puede acelerarse como mucho un día debido a la naturaleza de la misma y debido al espacio limitado en donde se trabaja, necesitando aumentar el número de operarios de 2 a 4. Las tareas L y O no tienen ninguna limitación considerable, por lo que no cambia su análisis. En ambas agrega un operario y se reduce un día su duración. La aceleración de cada tarea trae un aumento de costos. Estos pueden ser afectados por distintos factores, como cargas sociales, seguros y el fondo de desempleo característico de las actividades de construcción. Por lo tanto, los costos de aceleración de las tareas que pueden ser aceleradas resultan ser los que se ven en la tabla. Ahora se procede a aplicar la fórmula de costos reducidos, que son los costos adicionales que se deberán pagar para realizar cada una de las actividades en un menor periodo de tiempo. Mirando los resultados, resulta conveniente optar por acelerar las tareas L y O, que reducen la duración del proyecto en 2 días, por el mismo costo que acelerar únicamente K. Se concluye que la alternativa más conveniente es nivelar el diagrama de recursos desplazando J desde el 7º al 9º día, ya que disminuye el pico máximo del diagrama. Así, el presupuesto diario se reduce a aproximadamente $867. Se elige esta opción por sobre la otra, ya que es conveniente instalar inicialmente el tanque séptico y luego el sistema de tuberías. En este caso, acelerar las tareas L y O es la mejor opción si se decide realizar todo el proceso en un menor tiempo, porque se estará reduciendo el tiempo total del proyecto en 2 días y se gastará la misma cantidad de dinero, de $120, que si se optara por reducir la tarea K, en la que solamente se incrementa el tiempo en un día.
Eligiendo esto, el costo total resulta de $6.870 y el lapso de tiempo es de 18 días.